Lección número 6, para el 10 de mayo de 2025. Entendiendo el sacrificio. Sábado 3 de mayo. Para memorizar. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Esa era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. El tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis capítulos 4 y 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial, Apocalipsis capítulo 5 verso 6, es una clave importante para comprender todo el episodio profético. Esta semana veremos algunos temas relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero inmolado, el claro protagonista de la escena de la sala del trono. Él es reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal, como un Dios de amor infinito que estuvo dispuesto al sacrificio supremo, un acto del que nosotros y las demás inteligencias del universo nos maravillaremos por la eternidad. Domingo 4 de mayo. ¿Sacrificios inútiles? Contrastar dos ideas puede resultar muy instructivo. Por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica del sacrificio al observar los momentos en los que Dios rechazó los sacrificios de su pueblo. Compara Isaías capítulo 1 versos 2 al 15 con Isaías capítulo 56 versos 6 y 7 y Salmos 51 verso 17. ¿Qué lecciones importantes enseñan estos textos acerca del sacrificio? Isaías capítulo 1 versos 2 al 15. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo es convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías capítulo 56, versos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este trágico episodio de la historia de Israel no fue la primera ocasión en que Dios rechazó un sacrificio. Algo similar ocurrió cerca del comienzo de la historia de la salvación, cuando el sacrificio de Abel fue aprobado y aceptado por Dios, a diferencia del de Caín. Ese incidente nos brinda la oportunidad de contrastar los sacrificios que son aceptables con los que no lo son. Ver Génesis capítulo 4 versos 3 al 7, Hebreos capítulo 11 verso 4. En tiempos de Isaías, Israel cumplía con las prácticas religiosas de manera superficial, marcando casillas como si fueran tareas mínimas para apaciguar a Dios, mientras vivían a su antojo. Sus sacrificios estaban centrados en sí mismos, igual que los de Caín, y no reflejaban una actitud de entrega y sumisión a Dios. Ese es el mismo espíritu de autosuficiencia que anima a los reinos de este mundo. Caín vivía a su antojo mientras ofrecía a Dios rituales vacíos, realizados bajo sus propios términos. Es razonable pensar que veía a Dios como un obstáculo para seguir su propio camino, aunque lo temía lo suficiente como para cumplir con lo mínimo requerido. Por el contrario, Abel ofreció un cordero, el sacrificio que Dios había pedido, el que representaba la promesa que Dios había hecho de un Mesías venidero, Génesis capítulo 3, verso 15, y señalaba hacia el acto salvador de Cristo en el Calvario. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada, contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Ellen White, Patriarcas y Profetas, páginas 52 y 53. Qué importante es protegernos de simplemente cumplir con los rituales religiosos sin un verdadero compromiso con Dios. ¿Cómo podemos experimentar lo que significa depender totalmente de la muerte de Jesús como nuestra única esperanza de salvación? Lunes 5 de mayo. Sangre de toros y de machos cabríos. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto.
Sin embargo, ese es precisamente el punto. La muerte de Cristo fue cruel e injusta. El inocente murió en lugar de los culpables. Eso era lo necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, la de Cristo, era lo que enseñaban todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Escuche Hebreos capítulo 10 versos 3 al 10. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Si esos sacrificios no podían realmente salvar a los pecadores, ¿cuál era entonces su propósito? Hebreos capítulo 10 versos 3 al 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Eran actos de fe que daban a los pecadores la oportunidad concreta de expresar su confianza en la obra del Mesías venidero. A menudo nos referimos a esta clase de representaciones sacrificiales como, comillas, tipos o modelos ilustrativos que encontraron su cumplimiento cuando fueron reemplazados por su correspondiente antitipo, es decir, por la realidad que ellos anunciaban o representaban anticipadamente. Algunos incluso han descrito esos sacrificios como mini profecías acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Los rituales asociados al sacrificio se parecían a la compra de un pasaje para realizar un viaje. Cuando se compra un pasaje de tren, el autobús o de avión, no se recibe inmediatamente el viaje por el que se ha pagado. En su lugar, uno recibe un billete o tarjeta de embarque, un símbolo o promesa del viaje que hará. Uno puede sentarse sobre ese trozo de papel, pero eso no lo llevará a ningún lugar. No obstante, cuando la persona está ya dentro del medio de transporte y comienza el viaje, ha recibido aquello por lo que pagó. El pasaje, el trozo de papel, deja entonces de ser necesario. Lo mismo ocurría con los animales sacrificados. Desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el verdadero sacrificio, el de Cristo en la cruz, dejaron de tener sentido. Algo que resultó evidente cuando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, del santuario terrenal, se rasgó al morir Jesús. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Marcos capítulo 15, verso 38. El sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz. Una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarios. Piensa en cuán grave es el pecado al punto de que solo la muerte de Jesús, el Verbo encarnado, Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y verso 14, podía expiarlo. ¿Qué nos dice esto acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado? Martes 6 de mayo.
el Cordero de la Pascua. El libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces. El pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero desde el inicio mismo del plan de redención. Abel ofreció de los primerizos de sus ovejas, Génesis capítulo 4, verso 4, y antes de que Israel partiera de Egipto hacia la tierra prometida, se le ordenó que redimiera a cada persona o animal primogénito sacrificando en su lugar un cordero de un año. Éxodo capítulo 12, verso 5. Escucha Éxodo capítulo 12, versos 1 al 11, Isaías capítulo 53, versos 7 y 8, y Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, y Apocalipsis capítulo 5, verso 6. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús como sacrificio pascual? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Éxodo capítulo 12, versos 1 al 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Isaías capítulo 53, versos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, Pedro reflexionó acerca de lo sucedido y escribió: Sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Todos los demás hemos pecado, y la manera pecaminosa en que vivimos representa una mentira acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Hacedor.
Jesús, sin embargo, se convirtió en el postrer Adán. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45, donde nosotros habíamos fracasado, Él vivió perfectamente. En su humanidad, Él era todo lo que la raza humana debía ser. Reflejaba perfectamente la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que es el Cordero antitípico. Paralelamente, los israelitas recibieron la orden de escoger un cordero para la Pascua y guardarlo o cuidarlo durante los días previos al sacrificio. Éxodo capítulo 12, versos 5 y 6. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus enseñanzas, el Señor hizo referencia al hecho de que Él mismo había estado expuesto en el templo para que todo el mundo lo viera. De hecho, en Juan capítulo 18, versos 19 y 20, afirmó que exponía públicamente su doctrina. Su vida, sus obras, sus enseñanzas, todo revelaba quién era realmente. Él es el Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de Dios. ¿Cómo podemos reflejar mejor el carácter perfecto de Jesús en nuestra vida? Miércoles 7 de mayo. Jesús en el templo. Hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros, pero llevar a los pecadores a su presencia los destruiría. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, escribe David en el Salmo 5, verso 4. Al mismo tiempo, David también dice: pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa, con reverencia adoraré en tu santo templo. Salmo capítulo 5, verso 7. Escucha Ageo capítulo 2, versos 7 al 9. Mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. ¿Qué significaba esa profecía? Ageo capítulo 2, versos 7 al 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria, Kabod de Dios, que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán, llenó el templo, por lo que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para completar su labor. Primera de Reyes capítulo 8, versos 10 y 11. Cuando se dedicó el segundo templo, no estaba en él el arca del pacto, que representaba el trono de Dios, pues Jeremías la había escondido. La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez. Fue desgarrador. ¿Cómo se haría realidad la promesa registrada por Ageo? Fue en el segundo templo donde Jesús, la encarnación de Dios, apareció en persona, en carne y hueso. Dios mismo había salido de detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. Puesto que el Hijo de Dios era ahora el Hijo del hombre, podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigos, por ejemplo, de cuando curó con su toque a un leproso impuro. Mateo capítulo 8, verso 3. En lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó personalmente a nosotros cuando descendió en la persona de Jesús y vino a nuestro encuentro. No es pues de extrañar que la Biblia dijera de Jesús: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. Piensa en lo que esto significa. Que el Creador del cosmos haya estado dispuesto no solo a vivir entre nosotros, sino a morir por nosotros. La cruz es la mayor manifestación del amor de Dios. ¿De qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios? Jueves 8 de mayo. Tú creaste todas las cosas. Los profetas estuvieron en pocas ocasiones suficientemente cerca de Dios en visión, como para que se les permitiera ver el trono de Dios. Ezequiel lo vio por encima del firmamento. Ezequiel capítulo 1, verso 26. Isaías visitó el templo del cielo. Isaías capítulo 6, verso 1. A su vez, Juan fue escoltado hasta allí en visión y registró una de las descripciones más explícitas que tenemos del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Los tipos propios del servicio del santuario en el Antiguo Testamento indicaban que sólo había un camino por el que la humanidad podía entrar en la presencia de Dios, la sangre de Cristo. Ver por ejemplo Levítico capítulo 16, versos 2 y 14. Escucha Isaías capítulo 6 versos 1 al 5 y Apocalipsis capítulo 4 versos 2 al 11. ¿Qué elemento de estas dos visiones son similares? Presta atención al orden de los acontecimientos. ¿Qué tema se presenta primero? ¿Qué viene después? ¿Qué verdad acerca de Dios es subrayada en estas visiones? Isaías capítulo 6 versos 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Apocalipsis capítulo 4 versos 2 al 11. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono,
y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En cada una de estas visiones de la sala del trono, lo primero que sucede es que los seres celestiales destacan la santidad de Dios. En la visión de Isaías, la escena es impresionante. El templo se llenó de humo y los quiciales de las puertas se estremecieron, mientras los serafines proclamaban la santidad de Dios. En la visión de Juan, los querubines hacen la misma declaración: Santo, santo, santo. Cada profeta presenció una deslumbrante escena acerca de la gloria de Dios. Se nos muestra luego la reacción del profeta ante la escena. Isaías exclama que es un hombre de labios impuros. Isaías capítulo 6, verso 5, mientras que Juan llora porque se enfrenta a la trágica verdad que no se puede encontrar a nadie digno. Apocalipsis capítulo 5, verso 4. Cuando somos confrontados directamente con la santidad de Dios, comenzamos a comprender nuestra verdadera condición. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como Redentor. Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios, argumentando que es arbitrario, egoísta y severo. Pero aún un breve momento en la sala del trono de Dios pone al descubierto las mentiras de Satanás. Al ver a Cristo como es en realidad el Cordero que fue inmolado, Apocalipsis capítulo 5, verso 12, vemos también al Padre tal cual es. Cuán reconfortante es saber que al contemplar a Jesús descubrimos cómo es el Padre. Juan capítulo 14, verso 9. Pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. La cruz, por lo tanto, debiera mostrarnos dos cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros, y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Viernes 9 de mayo, para estudiar y meditar. Las Escrituras dejan claro que Cristo es el único que puede asegurar nuestra salvación. Su vida fue la única sin pecado, el único ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente la gloria del Padre. Él es el Cordero de Dios sin mancha y ahora está a la cabeza de la raza humana como nuestra seguridad eterna. Al mismo tiempo, cargó con nuestra culpa, satisfaciendo así el juicio que es la respuesta de Dios a la maldad. Cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos en el trono de Dios, se le dice que deje de llorar, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Reflexiona también sobre lo grave que es el pecado y lo profundamente corrompida que está la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podía resolver el problema del pecado. De haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda de que Dios la habría empleado. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Ellen White, Patriarcas y Profetas, páginas 43 y 44.
Preguntas para dialogar. 1. Juan ve a Jesús entrar en la sala del trono como un cordero inmolado. Revisión Reina Valera 1960. Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice que Jesús fue inmolado. Revisión Reina Valera 1960, desde la fundación del mundo, que nos enseña acerca de Dios el hecho de que el plan de salvación ya estaba en marcha antes de que lo necesitáramos. 2. Muchos ateos creen que estamos solos en un universo frío e indiferente. En cambio, la Biblia no solo habla de Dios, sino también de que amó tanto al mundo que descendió a él e incluso murió por él. ¿Hasta qué punto debemos ver el mundo y nuestro lugar en él de manera diferente de cómo lo ven quienes no creen en Dios? En otras palabras, ¿cómo debería influir la realidad de la cruz en todo lo que hacemos? 3. ¿Por qué fueron la vida, la muerte y la resurrección de Cristo el único medio para salvar a la humanidad? Además, ¿qué nos dice el enorme costo de este sacrificio sobre la gravedad del pecado?